Mucho gusto a la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Amnistía Internacional, como sabe, es una de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos más reconocidas en el mundo y desde hace años también vienen realizando trabajo específicamente en México. Y buscamos a la maestra Edith Olivares porque Amnistía Internacional México acaba de presentar el informe México, Tierra y Libertad con signos de interrogación, y esto es porque, al igual que como ocurre en el resto de América Latina, la defensa del territorio se ha vuelto muy peligrosa, muy riesgosa, y en este caso Amnistía Internacional ha documentado algunos casos. Maestra, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edith Olivares? Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también a Jesús y a toda su audiencia en Guadalajara. Muchas gracias por platicar con el auditorio de Jalisco a través de Radio Universidad de Guadalajara sobre este informe. ¿Nos haces un resumen, por favor, de lo que va del informe México, Tierra y Libertad, con signos de interrogación? Sí, bueno, este es un informe en donde nosotras documentamos 4 casos de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, y en este informe Amnistía Internacional logra mostrar que el Estado mexicano, diferentes autoridades en diferentes estados de la República, utilizan el sistema penal para, desincentivar, intimidar a personas que protestan, en particular a defensores de tierra, territorio y medio ambiente. Uh-huh. El título del informe justamente refiere a que en este país defender la tierra pone en riesgo la libertad de las personas. El Estado mexicano, como otros estados y autoridades, desarrolla una serie de estrategias para inhibir la protesta, que van desde la estigmatización, el hostigamiento, las amenazas, y además utiliza indebidamente el sistema penal para desincentivar, para amedrentar y para crear miedo y que las personas dejen de defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Solamente para resumir, Rubén y Jesús, y bueno, para toda la audiencia, en el informe se documentan 4 casos, 2 de ellos en el estado de Chiapas, uno en una colonia, se llama la Colonia Maya, en que un grupo de vecinos y vecinas se unieron para defender su colonia y ahora tienen cargos penales. Otro en Chilón, Chiapas también, donde una comunidad se opone a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y también son criminalizados. Un grupo de personas que defiende el agua en Zacatepec, Puebla, y también un grupo de la comunidad de Citilpech en Yucatán, que se opone a la instalación de una granja porcícola porque está contaminando todo su territorio, y también terminan con cargos penales. Todas estas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente tienen los cargos abiertos, y es parte de lo que mostramos en este país. Hay un patrón de utilización del sistema penal contra las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Así es. Son 4 casos, ya no los detallaste ahorita, Diego Olivares, pero hay, hay un marco en conjunto. Se sabe cuántos casos de hostigamiento, de persecución, de criminalización contra defensores del territorio hay en el país, porque justo acaba de salir el informe de Global Witness y reitera que América Latina, entre estos países, Colombia, Brasil y México, se destacan como los más peligrosos para la defensa del territorio. En efecto, justamente nuestra organización hermana publicó ayer este reporte en donde vuelve a salir México como uno de los países más peligrosos para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, detrás justamente de Colombia y Brasil, y por cierto que le sigue Honduras. O sea, son países en donde la defensa de la tierra y el territorio es sumamente peligrosa, y como se comentaba, lo que sucede es que se utilizan diferentes estrategias, ¿no? En el caso mexicano hemos visto desafortunadamente cómo se utiliza de manera recurrente la estigmatización y el hostigamiento a personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente. En este país, pues un día sí y otro también les atacan en la mañanera, acusándoles de pseudoambientalistas, de conservadores, cuando son personas que solamente están defendiendo la vida, ¿no? Y nosotras en este informe lo que logramos es documentar cómo, además de esos ataques y esas amenazas e incluso asesinatos, también hay un uso indebido del sistema penal. Y quisiera poner acento en esto, Rubén, porque justamente nuestro trabajo a partir de la publicación de este informe va en 2 sentidos. Por un lado, estamos haciendo un llamado a todas las personas en México y alrededor del mundo que se unan
que firmen la petición Protestar no es un crimen, que ya pueden encontrar en nuestra página, pero además haremos todo el trabajo de incidencia legislativa para que en este país dejen de haber delitos, conductas tipificadas como delitos que se pueden utilizar para criminalizar la protesta, como obstrucción, como oposición a obra pública, pero además con fiscalías para que también se corrija el uso indebido del sistema penal. Encontramos que los estados utilizan otros delitos como secuestro, motín, que son ambiguos o vagos, y los utilizan contra personas defensoras del medio ambiente. ¿Qué tal, maestra Edith Olivares? Le saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Entonces, es una situación, digamos, criminalización, estigmatización de parte del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales. ¿Es compartido? En efecto, Jesús, de hecho, los 4 casos que nosotras tenemos documentadas en el informe, que son casos emblemáticos, casos a los que además pudimos nosotras documentar, porque no en todos los casos se logra que las personas quieran ser parte de una campaña de amnistía internacional. A veces la gente tiene miedo porque eso es parte del efecto de la represión. En todos estos casos es a nivel local que están los cargos, a nivel estatal, pero sí señalar que lo que hemos encontrado es que tampoco las personas que defienden la tierra y el territorio sienten que de parte del gobierno federal va a haber un apoyo efectivo para que no sean criminalizadas, justamente porque de parte del gobierno federal lo que tenemos es una narrativa estigmatizante y hostil hacia las personas defensoras de la tierra y el territorio. Sí, no, y de esos 4 casos estaba viendo, varios de ellos se trata de resistencias y represión que han sufrido contra megaproyectos. Es decir, obras públicas, pero también hay una participación del sector privado. Uno de estos casos que comentabas, el de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, es resistencia contra un fraccionamiento residencial, y está el otro caso de la mega granja porcícola. Quería preguntarte, Edith Olivares, ¿qué hay con respecto al sector privado, a la iniciativa privada que suele jactarse de tener estrellas o emblemitas de socialmente responsables, pero también el sector privado está contribuyendo a esta estigmatización, represión contra los defensores? Sí, bueno, de hecho, esos 2 que mencionas y también el de Zacatepec en Puebla también es frente al uso de agua en un espacio también por parte de una empresa privada. Y aquí yo diría que hay una suerte de colusión de los poderes fácticos, ¿no?, que se dan en el territorio. En este país las personas que defienden el territorio están literalmente luchando por la defensa de la tierra contra poderes fácticos, algunos legales, algunos vinculados también al crimen organizado, que también habíamos tenido oportunidad de documentar en otros momentos. Y por supuesto que también ahí hay un papel en que los empresarios también hacen uso del sistema penal, y ahí sí también señalar que agentes del Estado lo permiten, ¿no? Continúan por esa vía, y por eso es que nosotras hacemos un llamado justamente a la ciudadanía, porque como decíamos hoy en la mañana en la conferencia de presentación, casi todos los derechos que nos han reconocido son derechos que se ganaron en protestas, ¿no? Claro. Entonces hay que reconocer también que estas personas, gracias a ellas, es que se logra defender la tierra, el territorio, que tenemos lo que nos queda, digamos, de humedales en el país, es gracias a las personas que están haciendo esa labor de defensa y de resistencia. Estamos conversando con la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sobre este informe México, Tierra y Libertad. Edith Olivares, pues este gobierno, especialmente el presidente, se jacta supuestamente de que no son iguales, de que han cambiado la relación con las protestas sociales. ¿Ustedes notan algún cambio o es consistente con este esquema de criminalización, esta estrategia de criminalización contra los defensores del territorio que venía en gobiernos anteriores? No, desafortunadamente no hay ningún cambio en ese sentido, y más bien yo diría que ha habido desafortunadamente un incremento incluso de la narrativa de hostilidad hacia las personas, en particular hacia quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Escuchamos decir de manera frecuente al presidente de la República que son pseudoambientalistas, que son conservadores, que son fifís, personas campesinas de los territorios indígenas,
que están defendiendo su lugar, el lugar en que viven, que están defendiendo además los recursos, que los están defendiendo para todas las demás personas, ¿no? Y que constantemente son hostilizadas, hostigadas, amedrentadas y, digamos, incluso amenazadas y en algunos casos incluso con riesgo de su vida. Y además de todo esto, pues, como les comentaba, el uso indebido del sistema penal, que es lo que documentamos en este informe. Edith, en este caso, Amnistía Internacional está acompañando estos 4 casos que están documentando en términos, más allá de la denuncia, en términos legales también. Nosotras hacemos un acompañamiento sobre todo de documentación y de campaña. Tenemos una campaña que se llama Protestar no es un crimen, pero por supuesto que también acompañamos a las personas y organizaciones que asesoran jurídicamente a los casos y hacemos un trabajo de interlocución política. De hecho, la semana entrante vamos a viajar a Chiapas y nos vamos a reunir allá con autoridades de Chiapas. Aprovecho para agradecer a las autoridades que nos van a atender el día antes de la presentación del informe en San Cristóbal de las Casas. También nos vamos a Yucatán la próxima semana también, y vamos a estar 2 y 3 de octubre en Puebla y iniciando este proceso de interlocución política con las autoridades, destinado por un lado a que les retiren los cargos a estas defensores de tierra, territorio y medio ambiente que están en este informe, pero nuestro objetivo es mucho más amplio también. Queremos que en México se deje de utilizar el sistema penal contra las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y por eso vamos a hacer trabajo de incidencia legislativa para derogar los artículos de los códigos penales que criminalizan la protesta, y también con las fiscalías para que se deje de utilizar indebidamente el sistema penal para criminalizar a los defensores. ¿Cuáles son, no sé si nos lo puedas compartir en este momento, Edith Olivares, los delitos del Código Penal que se utilizan más frecuentemente para criminalizar el derecho, la obstrucción de vías, el ataque a la autoridad? ¿Cuáles serían? Sí, hay varios que se utilizan indebidamente, tipos penales ambiguos o vagos, como por ejemplo motín o obstrucción a obra pública, son de los que se utilizan más comúnmente. También hay el uso de tipos penales que directamente criminalizan la protesta, como la oposición a obra pública. No me canso de repetir lo asombroso que puede ser que en este país oponerse a una obra pública es un delito, y por lo tanto el Estado puede hacer uso de ese delito. Y luego también está indebidamente el uso de otros delitos, como por ejemplo secuestro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las personas de la colonia Maya las acusaron de, entre comillas, secuestrar a la persona que iba con un montacargas en su comunidad porque le detuvieron el paso, ¿no? Entonces acusan de secuestro. Entonces hay, digamos, la utilización de tipos penales ambiguos o vagos, tipos penales que directamente criminalizan, y luego tipos penales utilizados indebidamente. Ninguna de las personas que están en este informe, en ninguno de los casos que está en el informe Tierra y Libertad, ninguna de esas personas, el Estado tiene pruebas de que hayan cometido esos delitos. Recuerdo un caso de una presidente de un ejido que se oponían a la construcción del corredor, de las obras del proyecto en Puebla y Morelos. El proyecto integral. Proyecto integral Morelos. Mayor de edad, y la acusaban de que le había robado una pluma a un directivo de una empresa y se pasó más de un año en la cárcel. Una mujer campesina mayor de edad, de la tercera edad, justamente como un ejemplo de estos casos absurdos de criminalización. Pues muchas gracias, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, por compartir esta información, estos principales hallazgos que tienen en este informe, y ya lo compartiremos también en nuestras redes sociales. Gracias por hablar con nosotros, y si nos permite, seguimos en contacto más adelante. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Rubén y Jesús, y sí, recordar a la audiencia que el informe está en la página de Amnistía Internacional, que es amnistía.org.mx. Ya lo compartimos también en nuestras redes sociales, el informe, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias de nuevo, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Ahorita que mencionaba lo de la pluma, me acordé de un caso muy cercano, el de José Luis, el que era el dirigente del Sindicato Independiente de Honda de México, que también supuestamente por robar una pluma en una protesta, ¡pum!, le cayó